Bien, ¿cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Economía. Soy el profesor Alexandre Ugal de Barrientos. Yo les voy a desarrollar el tema de los bienes y servicios. Para empezar, vamos a partir sobre con los bienes. El concepto de bienes, partamos por ello para entender este tema. En lo que respecta al concepto, los bienes son cosas, así de sencillo, cosas u objetos con los cuales satisfacemos las necesidades. Bienes u objetos, así sencillo, ¿ya? Cosas u objetos. ¿Qué son los bienes? Cosas u Objetos. objetos, ¿ya? Que se necesitan para satisfacer necesidades, ¿ya? Un pan, una habitación, un libro, un carro, un celular, una televisión, son bienes. Por eso todos los bienes son cosas u objetos. Es lo que tenemos que entender, ¿ya? Muy bien, ya estamos entendiendo. Ahora, según su grado de escasez, vamos a ver. Si tenemos en cuenta un grado de escasez, podemos hablar de dos tipos de bienes libres y bienes económicos. Según el grado de escasez, hay dos tipos de bienes libres y Económicos. bienes económicos. Los bienes libres son ilimitados, son de ilimitado acceso. ¿Ya? Los bienes libres son de ilimitado acceso, son de ilimitado acceso. De ahí su nombre. Entonces son limitados, los bienes libres. Son de ilimitado acceso. ¿Son limitados o ilimitados? A ver, vamos, los bienes libres. Limitados. Ilimitados, ¿ya? Esto significa que su acceso es libre, que todo el mundo puede acceder a él. Por ejemplo, el aire, el oxígeno, ¿ya? Entonces, los rayos del sol, o alguien te cobra. O alguien te cobra. Vamos, No, profesor. ¿verdad que nadie? Todos son libres. El oxígeno, el aire, los rayos del sol, el viento, son de acceso libre. Entonces hay que ver desde ese lado, ¿ya? Y ahora los bienes económicos son bienes a los cuales ya no todo el mundo puede acceder, dadas sus características. Por ejemplo, el petróleo. O todo el mundo puede acceder al petróleo, No. porque eso ya es un bien económico. Al estaño, al bronce, al zinc, al cobre, al aluminio. ¿Todo el mundo puede acceder? No, son bienes ya económicos. Se debe tener inversión, autorización del Estado para su explotación y un capital. Entonces, esos son bienes económicos. Y los bienes libres, no. Los bienes libres no. Son prácticamente, están al alcance de todos. ¿Estamos de acuerdo? Bienes libres y bienes económicos, ¿ya? Es según el grado de escasez. Según el grado de escasez, ¿en cuántas partes se divide? Dos, profesor. En dos. Libres y Económicos. económicos. Nunca nos olvidemos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, según su funcionamiento, su funcionabilidad, como se decía, bienes de consumo y bienes de inversión. Los bienes de consumo ya saben hacer referencia a los bienes que utilizamos día a día. Por ejemplo, la moto, al ir al restaurante, una casa. Todos son los bienes de consumo, lo que voy a consumir. Entonces, los bienes de inversión, también conocidos como bienes de capital, ya bienes de equipo o bienes de producción, así se denomina ya. Así el bien de inversión se denomina bien de capital, bien de equipo, bien de producción. ¿Cómo se denomina? Capital, equipo, producción. Dígalo. Capital, equipo o producción. Son aquellos que sirven para obtener un bien, un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, yo lo que uso, digamos, una moto, el servicio de una moto es un bien de consumo. Yo voy a parar o si no una ruta. La ruta 21 es un bien, para mí es bien de consumo, pero en cambio para el dueño de ese carro es un bien de inversión. ¿Entiendes? ¿Me dejo entender? Yo voy a un restaurante, consumo la comida. Para mí es un bien de consumo, lo que estoy comiendo, mi mondonguito italiano con su sopita, todo eso para mí es un bien de consumo, pero para el dueño del restaurante es un bien de inversión. ¿Me dejo entender o no? Profesor. Por ejemplo, para mí el celular es un bien de consumo, yo lo voy a consumir. Yo poco a poco hasta que se desgaste, que lo va a caer, lo destrozo, todo eso para mí es un bien de consumo mi celular. Pero el que vende, el dueño de la tienda de celulares, para él es un bien Inversión. de inversión o capital. Claro. Yo lo que voy a tomar la moto, para mí es un bien de consumo. Cuando voy como pasajero es un bien de consumo, pero si yo soy el dueño de esa moto, para mí es un bien de inversión.
De inversión. Ahora, eso tenemos que saber diferenciar, ¿ya? Bien de consumo, bien de inversión. Eso es según su funcionalidad. ¿Qué función le vas a dar? ¿Ya? ¿Qué función le vas a dar? Vas al restaurante, comes en el restaurante, tu función es simplemente de consumo. Pero si eres dueño del restaurante, entonces tu función es de inversión, es un bien de inversión. Entonces vamos, según el grado de escasez, ¿cuál era? Según el grado de escasez. Libres. Libres y económicos. Económicos. Libres y económicos. Libres y económicos. Según su funcionalidad, consumo, inversión. ¿Ya? Ahora, dentro también de su función, a veces encontramos lo que es también los bienes intermedios, que son bienes que mediante su transformación se convierten en otros bienes intermedios, o en otro bien de consumo. Por ejemplo, algunas tablas de madera se pueden convertir en mesas, no sé, en algún adorno, no sé. Y la harina, por ejemplo, se puede convertir en pan, se puede convertir, pues, hay bienes intermedios. A veces, según su funcionalidad, también entran los bienes intermedios. Ya, los bienes según el grado de transformación. Según el grado de transformación, son bienes intermedios, ya, o materias primas. Pero eso hay que saber diferenciar. La materia prima, por ejemplo, en este caso, tiene una diferencia con el bien intermedio. Por ejemplo, la materia prima para mí va a ser, la cebada, ¿ya? Y trigo, digamos. La cebada, ¿ya? La cebada para mí es mi materia prima que lo va a convertir en harina. Y la harina va a ser un bien intermedio. O bien se convierte en pan, o bien se convierte en papilla, o bien se convierte, no sé. Y ya usted determinará. Y es lo que le va a dar, su bien final es el que va a determinar ya pues el consumo directo, ¿ya? Entonces vamos, la materia prima. Para hacer harina, digamos, un ejemplo puse, ¿cuál es? Cebada. La cebada. Muy bien, excelente. Es mi materia prima. ¿Y cuándo se convierte en un bien intermedio? Cuando pasa por un proceso. Cuando se convierte en harina. Cuando se convierte en harina. Y mi bien final ya puede ser un pan. El consumo. Ok, ya directo, lo que va a ir directamente al consumo. Ya, otro ejemplo, por ejemplo, el pez. Un pez es para mí mi materia prima, los peces. Entonces, y el intermedio va a ser, piensa que lo voy a convertir en harina, o no sé, una conserva. En el momento, eso ya tenemos que elaborar y ver en qué se va a convertir. Y el bien final será, no sé, un enlatado, o no sé, o harina de pescado. Ahí se va a ver, ¿ya? Y saber diferenciar prima, intermedio, final, ¿ya? Esos son según el grado de transformación. Según el grado de transformación se convierten primas, intermedias, finales, ¿ya? Materias prima, intermedio, final. Prima, intermedio, final. Según el grado de transformación, ¿en cuántas partes se divide, chicos? En tres. Vamos, ¿cuáles son? Prima, intermedio y finales. Muy bien, ahora según su funcionalidad. Vamos. Consumo, inversión. Inversión, consumo e inversión, según su funcionalidad. Ahora, según su escasez. Libres económicos. Libres económicos. Muy bien, estoy dando puntaje por sacar los que están participando. Ahora, según el grado de transformación. Prima, intermedios, finales. Muy bien, prima, intermedio, final. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Ahora, según su facilidad de acceso, es otro también, hay otra división. Según la facilidad de acceso, son bienes públicos, privados, y son bienes de propiedad privada también. Los bienes públicos, por ejemplo, son los según el grado accesible, porque pertenecen a la sociedad y en general. Por ejemplo, los colegios, hospitales ya del Estado, por si acaso, estatales, porque también recuerda que hay colegios privados. Según el bien privado, por ejemplo, hay que ver el bien privado. Son bienes accesibles, porque, bueno, hay bienes privados no accesibles y bienes privados accesibles también. Eso hay que ver. Por ejemplo, una casa es un bien privado. No puedes entrar a la hora que te da la gana o cuando tú quieres. Si no te han invitado, no puedes ingresar. Es un bien privado. Entonces hay que ver si es un bien privado con un fin público. Entonces hay que ver eso. Si es un bien privado con un fin público que no es excluible, entonces en ese caso puedes entrar. Seguramente es algún museo o algún lugar de juegos, quién sabe, un bar, un restaurante. Ya, entonces eso hay que ver. Ya los bienes públicos, bienes privados. Puede haber bienes privados, pero con un fin público. ¿Con un fin qué? Público. ¿Ya? Entonces, a eso hay que ver. Se diferencian los bienes, por ejemplo,
Esto de facilidades de acceso se dividen en dos. Excluibles, no excluibles. Aquí está. Excluibles, no excluibles. Los excluibles son bienes privados, como la ropa, la comida. Tu casa es un bien privado, excluible, no puede entrar otra gente. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, los no excluibles son recursos comunes. Agua del río, el pasto del ganado, animales salvajes. Esos son los no excluibles. Y los excluibles son bienes donde ya prácticamente no encajas, son bienes excluibles. Entonces, así se comprende más lo que es la facilidad, de acuerdo a la facilidad de acceso. Entonces, los bienes públicos ya son de acceso al público en general. Los bienes privados pueden tener un fin, es de acuerdo a su funcionalidad, es de acuerdo a la funcionalidad de los bienes privados. Yo tengo un colegio, pero tiene una funcionalidad pública, entonces ¿puede ser acceso para todos o no? Sí. ¿Puede ser acceso para todos o me van a privar de matricular a mi hijo ahí? No, para todos, profesor. Es de acceso para todos, ¿estamos de acuerdo? Es de acceso para todos. Pero el requisito, tienes que cancelar, obviamente, como es privado tiene sus normas, tienes que pagar. ¿Sabes qué, señor? Usted va a pagar 300 soles al mes, 280, 250, mínimo, entonces tendrá que pagar, pues. Este es el reto que usted asume, por algo es un bien privado. Y en cambio los bienes públicos no son remunerativos. No tienes que pagar de alguna manera, no tienes que remunerar a nadie. Entonces son privados, ¿ya? De cancelar dinero, todo eso. A ver, vamos a ver, al toque, ejemplito, un ejemplo. ¿La Clínica Nazareno es privado o es público? Privado. Es privado, pero con un fin Público. El Colegio Buen Pastor es un colegio Público. Privado con un fin. privado, con un Privado. fin público. ¿Estamos de acuerdo? Es privado porque no le pertenece al Estado. Los dueños son agentes privados que no le corresponde al Estado. ¿Estamos de acuerdo? Es una inversión privada. Es así. Entonces, es de tal sentido, o sea, el que debemos entender de acuerdo a la facilidad de acceso. No olvidemos entonces, mire, hemos hablado según la escasez. Según la escasez son libres y económicos. Libres y económicos. ¿Ya? ¿Escasez cuáles son? ¿Libres? Económicos. Económicos. Libres económicos. Muy bien. Ahora, después habíamos hablado según su funcionalidad. Según su funcionalidad, ¿cómo es? Sí. Según su funcionalidad, bienes de consumo De consumo e inversión. e inversión. Muy bien, excelente. Y después hemos hablado según el grado de transformación. Según el grado de transformación, ¿cómo es? Intermedios o Prima, intermedio, finales. Ya. Primas, intermedios, finales. Primas, intermedios Finales. y finales. Primas, intermedios y finales. ¿Ya? Según su qué? Transformación. Eso es según su transformación. Ahora, según su acceso, son públicos y Privados. públicos y privados. Ahí tenemos que habríamos dicho algo relevante. ¿Qué habíamos dicho? Por ejemplo, que los privados ya tienen un fin Público. público. Hay que ver su finalidad. Tenemos que acotar lo que es su fin. Tienen un fin público. ¿Estamos de acuerdo? Los privados tienen un fin público. Bien, ahora, el bien común. Hay bienes comunes. Bienes según la renta, ya, bienes normales. Ya, los bienes normales. Y también encontramos los bienes inferiores. Eso es según el bien común, ¿ya? Entonces vamos a ver, según la renta. Finalmente, una de las distinciones más importantes son los bienes según la renta. Es decir, la demanda de bienes según la renta disponible. Podemos diferenciar ya en este aparato entre bienes normales y bienes inferiores, ¿ya? Según la renta. Según la renta podemos ver dos, bienes normales y bienes inferiores. Vamos rapidito, bienes normales y bienes ¿qué, chicos? Y bienes inferiores, bienes normales y bienes inferiores. No te olvides, bienes normales y bienes inferiores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Ahora vayamos. Ahora, los bienes normales, para distinguir. Ya vamos a distinguir dos cosas, los bienes normales y los bienes Inferiores. Los bienes normales se dividen en dos, bienes de lujo y bienes de primera necesidad. Bienes de lujo y bienes de primera
Necesidad. Acá se van a morir bastantes en este examen, chicos, yo sé, porque cuando les pregunto yo sé que muchos van a fallar. Está medio complicado esto, así que prestenle atención. Miren, los bienes normales, hemos dicho, ya su demanda aumenta porque aumenta la renta. Todos los bienes normales, o sea, aumentan su precio porque aumenta la renta. Se da en la mayoría de los bienes. Por ejemplo, unos zapatos. Dentro de los bienes normales debemos distinguir dos tipos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. El ejemplo de zapato, ¿qué tiene que ver? Se da en la mayoría de los bienes, dice. Por ejemplo, los zapatos. ¿Cómo es así? Si aumenta, dice, si aumenta la renta de las personas, aumenta el bien. Quiere decir, mira, por ejemplo, si yo he alquilado una casa en la que estoy vendiendo zapatos, a eso se refiere. Estoy alquilando, estoy vendiendo zapatos. Va a aumentar el precio del zapato en la medida de que me aumenten el precio de qué. Vamos, Freddy. El zapato. No, a ver, ¿por qué aumenta el precio del zapato en mi tienda? De la renta, En ¿verdad? el venta, profe. Porque el alquiler me ha subido, es la renta, el alquiler me ha subido la señora. Entonces yo, ¿acaso voy a seguir vendiendo el mismo precio? Ya no me sale a cuenta, entonces tengo que subir el precio o no. Claro. Sí, Claro, es entonces verdad. vendo hamburguesa, a veces estoy vendiendo a 2 soles, pero si me han subido el alquiler, entonces, ¿pues seguiré vendiendo a 2 soles? No. No, profe. No, tengo que subir el precio de la Hamburguesa. hamburguesa porque me han subido el precio de la Renta. Entonces Alquiler, ahí se va a ver renta. la mayoría de los bienes. Los bienes normales se manejan en base a eso. Ya, entonces como dice, su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas. Se da en la mayoría de los bienes, por ejemplo, los zapatos. Yo vendo precios más caros los zapatos porque el alquiler me ha subido. Entonces hay dos bienes, los bienes de lujo y los bienes de primera necesidad. Los bienes de lujo, su demanda aumenta de manera más rápida, los bienes de lujo, ¿ya? Más rápida que lo que hace la renta, inclusive que los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio. Aumenta más, por ejemplo, a ver, un servicio de ocio, vamos a ver a ver, los bienes de lujo, vamos a ver un celular. Los bienes de lujo, su demanda aumenta y aumenta un poquito más rápido de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque es un bien de ocio y lo puedo conseguir donde sea y no influye inclusive ni la red porque hasta en la calle lo puedes comprar. En cambio, los bienes de primera necesidad, por ejemplo, vamos a encontrar el pan, es un bien de primera necesidad. Entonces va a ir aumentando el precio del pan en la situación de que de ellos alquilan, pagan varias cosas, ¿no? Entonces, en cambio, en los bienes de lujo no suele suceder eso. En los bienes de lujo no siempre es al revés o al contrario, sino que puede ser progresivo, ¿de acuerdo? O sea, de acuerdo, se podría decir, a la demanda. Eso vamos a hablar la siguiente semana, de acuerdo a la demanda. Es importante hablar sobre esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver, los bienes normales aumentan su precio de acuerdo a la renta, no te olvides. Los bienes normales aumentan su precio de acuerdo a qué? La renta. La A renta. la renta, muy bien. Entonces hay bienes normales, ¿ya? De lujo y hay bienes normales de primera necesidad. Sí, da. Sí, Bienes da. normales de lujo, bienes de primera necesidad. Los bienes normales de lujo, ¿influye mucho la renta? No, profesor. ¿No? Su demanda aumenta de manera más rápida que lo que hace la renta. Entonces, a veces funciona más, por ejemplo, una tienda de celular. Usualmente, a veces los celulares suben de precio, entonces se mantiene, por más que el alquiler suba, o no me va a afectar mucho, porque está en constante renovación. Por ejemplo, ahora en lo que vamos a ver, a ver, otra parte del celular sería las televisiones. Entonces ya sabes, hasta de lujo, pues ya quieren comprar 4K, todo eso, entonces hasta no me afecta mucho la renta en tal sentido, pero sí me afecta en los bienes de primera necesidad porque es el ritmo en el que hace, o sea, ellos crecen en el ritmo en el que lo hace la renta. Es la diferencia. En cambio, los bienes de lujo no. En los bienes de primera necesidad, o sea, todo mi capital crece en base a lo que hace la renta, ¿sí? Ahora, los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Esto se da porque al tener más renta, los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, esos son los bienes inferiores, son otro tipo de bien. Su antónimo de los bienes normales son los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye, mientras que la renta de los consumidores aumenta. Ya esto se da por tener más renta. Bueno, los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, todo eso, ¿ya? Ahora, clasificación de bienes. Bueno, antes de seguir, ¿se entienden o no se entienden los inferiores? ¿Cuál es la diferencia, Freddy? Tú dime, la diferencia entre los
bienes inferiores y los bienes normales. En los inferiores la demanda disminuye, pues, ¿sí? La Y demanda en- disminuye. En la primer, bienes de necesidad, primera necesidad, la demanda crece, ¿verdad? Bien, pero algo está fallando ahí, algo. A ver, vamos a ver, Julio. Profesor, La lo oigo renta aumenta. entrecortado. ¿Cómo? Lo oigo entrecortado, profesor. En los bienes inferiores Wow. la renta aumenta, ¿no? Pero por ahí está bien. Ah, más o menos por ahí está, algo está faltando. Kilka, a ver, Kilka. Profesor. Y explícame, los bienes inferiores y los bienes normales. Los bienes inferiores, demanda la demanda disminuye, pero los consumidores aumentan y en la necesidad, en la primera necesidad aumenta la demanda, pero los disminuye. Muy bien. Vamos a ver esto. Escúchenme. En los bienes inferiores, chicos, ya les voy a explicar. Los bienes inferiores, ya, son aquellos donde la demanda, donde la gente, o sea, donde hay más compradores, ya. Entonces, miren, les voy a explicar. Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda, o sea, cuya demanda disminuye. Los demandantes disminuyen. Los demandantes disminuyen en esto de los bienes inferiores. ¿Por qué disminuyen? Porque la renta de los consumidores aumenta su renta, aumenta la renta de los consumidores. Esto se da porque al tener, como dice ahí, más renta que los consumidores, al tener más renta los consumidores ya no prefieren, o sea, cosas así simples, ya quieren de mayor calidad. Por ejemplo, ya no vas a ir a comer tu hamburguesita ahí en la esquina, ya irás a comer mínimo a las tinacas, a comer un poquito más grande, ya tu pollito de 19, 20 solcitos. En los bienes inferiores, la demanda disminuye porque aumenta la renta de los consumidores. Por eso. Aumenta la renta de los consumidores y ellos ya no quieren comer, ellos prefieren productos de mayor